es quizás la máxima figura que tiene el derecho procesal administrativo, el derecho procesal constitucional en la Argentina y en Latinoamérica. Realmente les pido, por favor, que prestemos atención a cada una de las palabras, de los pensamientos, de las reflexiones del profesor Sagüés, y le quiero agradecer, estimado Néstor, le quiero agradecer este momento, porque para nosotros va a ser el momento más alto desde el punto de vista académico de toda nuestra diplomatura. Su exposición, sus palabras, es el momento más importante de este año largo que llevamos haciendo esta diplomatura. Así que con todo gusto lo escuchamos al profesor Sagüés, que se va a referir a las tendencias actuales del derecho procesal constitucional. Profesor Sagüés, lo escuchamos con todo gusto. Bueno, es un placer estar en esta maestría y agradezco mucho la invitación del profesor San Martín, la colaboración también de Martín Sánchez en la ejecución del proyecto, y desde ya estamos en época de evaluación, así que deseo devaluar mis antecedentes porque han sido demasiado generosos en la presentación. Bien, vamos a referirnos a las tendencias contemporáneas del derecho procesal constitucional, que, claro, el título es muy ambicioso, es demasiado amplio, así que vamos a seleccionar algunos puntos dentro del lapso que tenemos para esta exposición. En concreto, voy a seleccionar tres tendencias que me parece caracterizan a la disciplina, particularmente para Argentina. La primera de ellas, diría, es la eclosión del derecho procesal constitucional. La segunda es la confluencia, un verdadero desafío para la materia, del control de constitucionalidad con el control de convencionalidad, lo que implica esto una suerte de puente entre el derecho procesal constitucional y el derecho procesal transnacional. En tercer término, me referiré a la consolidación académica de la materia, particularmente en nuestras universidades, y algunos interrogantes respecto al ámbito legislativo. Esas serían las tres pinceladas que quería subrayar dentro de lo que llamamos tendencias del derecho procesal constitucional. Bien, vamos a la primera, que es la más importante, es decir, la consolidación, perdón, la eclosión de la disciplina. ¿A qué se debe este tremendo auge del derecho procesal constitucional y cuáles son algunas de sus manifestaciones dentro del escenario argentino? Diría yo que todo ha partido de dos ideas clave. Una es la motorización de la Constitución, es decir, la Constitución deja de ser un mero discurso jurídico, una mera poesía constitucional, para convertirse en derecho operativo. Esto es un cambio sociológico, fundamentalmente, un cambio en la cultura jurídica, que se traduce también en una consecuencia inmediata, y es que los derechos constitucionales, lo que voy a decir es un lugar muy común, muy frecuente de oír, los derechos constitucionales no valen si no existen garantías constitucionales, es decir, herramientas, instrumentos para tornarlos efectivos en el supuesto que o sean violados o sean ignorados. Porque, como bien ha dicho el Tribunal Constitucional Federal Alemán, hay dos maneras de infringir la Constitución. Una es dictando normas inconstitucionales y la otra es no dictando aquellas normas que la Constitución impone, en particular al Poder Legislativo, como normas de desarrollo constitucional. Para tornar operativa la Constitución y para entonces diagramar herramientas funcionales para que eso ocurra, eso se realice, aparecen decisivamente el derecho procesal constitucional con una serie de dispositivos cuyo crecimiento lo vamos a comentar también muy esquemáticamente. En paralelo a esto, o conforme a esto, y para concretar esto,
encontramos también en el escenario del derecho comparado, pero también en parte en el argentino, la aparición de cortes y salas constitucionales. Estos responden al planeamiento kelseniano de erigir tribunales, tribunales especializados y con facultades, algunas veces cuasi legislativas, en orden a dictar sentencias con efectos erga omnes. O sea, tribunales concentrados en el control de constitucionalidad y especializados en eso. No podemos olvidar que justamente hoy, en 2020, conmemoramos 100 años de digamos así, la Corte Constitucional Austríaca, que no viene a ser la primera, pero es la más relevante en el escenario del derecho procesal constitucional. Estos organismos especializados van a exigir, naturalmente, la programación, la planificación de procesos para litigar en ellos, y aquí aparecerá entonces la necesidad de instrumentar de manera práctica procesos constitucionales destinados para justamente litigar ante los tribunales constitucionales. Claro, dirán ustedes, sí, pero en eso en Argentina no nos interesa mucho, puesto que, como tenemos control difuso de constitucionalidad, ya teníamos gimnasia constitucional, ya teníamos acción procesal constitucional, antes de que Kelsen lanzara en 1920 la Constitución austríaca, es decir, es el autor intelectual de ella, e integrar a su Tribunal Constitucional. Sí, efectivamente, esto es cierto, pero es curioso observar cómo en algunos países como Estados Unidos, México y en gran medida Argentina, encontramos que las Cortes Supremas, que son cortes o eran cortes de ramos generales destinadas a decidir temas no solamente constitucionales, sino temas de derecho civil, de derecho comercial, penal, después laboral, se van perfilando como tribunales constitucionales. ¿Y qué quiere decir en esto de que se van perfilando? Digamos así, el acomodamiento de una Corte Suprema a Corte o Tribunal Constitucional se opera de estas maneras. Primero, anunciando a la Corte Suprema que su principal función, la más relevante, es el control de constitucionalidad. Es decir, que jerárquicamente eso está por sobre el control que puede hacer una Corte Suprema sobre derecho infra o subconstitucional. Los temas constitucionales para nuestra Corte son, desde luego, entonces, más cotizables, más significativos que los temas no constitucionales. En segundo lugar, la Corte Suprema se va transformando en tribunal constitucional cuando, digamos así, limita su acción cuantitativamente en el ámbito extraconstitucional e incrementa su protagonismo en el ámbito de lo constitucional. Es decir, la Corte Suprema en ciertos casos se va a despojar de tareas que el legislador le ha encomendado o que aún la misma Constitución le ha dado para apurar, para aumentar sus funciones en materia de control de constitucionalidad, en materia de casación constitucional. Otra manifestación de la transformación de la Corte Suprema en Tribunal Constitucional, digamos así, en un cuasi tribunal constitucional, es cuando la Corte indica que en determinados puntos, especialmente en temas constitucionales, su jurisprudencia es obligatoria para los demás tribunales del país. Esto ya nos viene del derecho norteamericano en algunas sentencias clave en torno a los años 50, por ejemplo, pero si ustedes quieren un fallo reciente de nuestra Corte Suprema muy gráfico en este asunto,
pueden encontrar Farina del 26 de diciembre del año pasado, donde la Corte insiste, subraya que particularmente cuando existen temas constitucionales, su doctrina debe ser seguida por estos tribunales inferiores. Esto implica que la Corte Suprema asume roles nomogenéticos, porque desde el momento en que está diciendo la doctrina que siento en tal caso es obligatoria para todos los tribunales del país, la Corte está edificando una regla constitucional y una regla obligatoria para los demás órganos judiciales de la República. Esa regla obligatoria se traduce algunas veces en sanciones a los tribunales que se aparten de ella. Claro que en Argentina esa obligatoriedad de los fallos de la Corte erga omnes, ese efecto expansivo de las sentencias de la Corte Suprema, no es rígida, sino como algún autor la ha llamado, Santiago Legarre, por ejemplo, un valor vinculante, pero moderado, pero condicionado, un valor expansivo limitado, en el sentido que los tribunales inferiores pueden evadirse de esa obligatoriedad siempre que invoquen razones nuevas, no atendidas en su momento por la Corte, y además razones relevantes que justifiquen ese apartamiento. Pero aún así, la regla, lo normal, el principio es que los tribunales inferiores apliquen las pautas fijadas por la Corte Suprema de Argentina cuando ella interpreta de algún modo a la Constitución. Por eso podríamos llamarla a nuestra Corte Suprema ya como un tribunal cuasi constitucional o un cuasi tribunal constitucional. No será la Corte Constitucional soñada por Hans Kelsen, pero, insisto, en algo se aproxima, o mucho se aproxima a ella. Bien, una de las causas que también va a explicar esto que llamamos la expansión, el efecto de la eclosión del derecho procesal constitucional, en particular en Argentina, es la presencia de más y mejores y más desarrollados y más intensos y más exigentes procesos constitucionales en el país. Aquí vamos a reconocer que, sobre todo en el orden federal, en el orden nacional, Argentina presenta un panorama muy particular. No es usual ver lo que a continuación vamos a describir, lo que la fotografía nos muestra. Por ejemplo, en el orden nacional tenemos una docena, nada más y menos que una docena, de procesos de amparo. Algunos, la mayoría, legalmente previstos por el legislador y otros adaptados, moldeados, generados, regulados, inclusive normativamente por la Corte Suprema. Es decir, repasemos ese listado, mostremos algunos de esos procesos que integran la docena. El amparo contra la autoridad pública, ley 86, el amparo contra particulares, insertado en el Código Procesal Civil y Comercial. Del artículo 33, por la Corte Suprema, la Corte, puntos esenciales en torno a la admisibilidad de ese colectivo, el amparo colectivo en este caso, cosa que se proyecta a otras acciones colectivas también, pero que luego la propia Corte Suprema, digamos así, normativiza en una actividad legisferante, homogenética, notoria, a través de acordadas del año 2012 y de 2016, por ejemplo, regulando aspectos inclusive de detalle de ese proceso y amparo colectivo, creando un registro
al respecto, en manos de la Corte, y disponiendo cómo los jueces deben encauzar y resolver estos procesos. Inclusive en Kersich, en un caso que no se... La Corte indica que los jueces deben tomar las reglas del proceso de amparo individual, pero deben adaptarlas, deben desarrollarlas, deben acomodarlas, deben modularlas en función de las particularidades del amparo colectivo, en ese caso, o del proceso colectivo en general. Bueno, pero aparte de eso, en el ámbito federal tenemos la acción de amparo electoral, la acción de amparo síndico, una especie de amparo. Luego el legislador le suma el habeas data clínico. Y tenemos un amparo especial para el acceso a los datos que operen, el acceso, perdón, para concretar el derecho a la información pública y así por el estilo. Toda esta policromía de amparos nos hace meditar también sobre si es correcto o no esa heterogeneidad, ese abanico tan plural de acciones de amparo, y si no, sería más conveniente pensar en la diagramación de un código procesal constitucional al que nos vamos a referir un poco más adelante. Bueno, tenemos entonces que en Argentina el rol nomogenético de la Corte Suprema ha sido realmente espectacular, muy acentuado. Ya viene de 1957 y 1958 con la creación de lo que podríamos llamar el amparo individual, también por vía pretoriana. Persiste más tarde con Arabi, y luego se produce también otra ampliación, en este caso por la Corte, otra manifestación de esa eclosión con el habeas corpus colectivo, en el caso Sels o Verbitsky, o como se lo quiera determinar. En ese jardín tan florido y variado de procesos constitucionales, lo que nos revela por el momento, como digo, un crecimiento horizontal, cuantitativo de estos procesos, aparecen también en escena institutos como los litigios estructurales, donde los tribunales constitucionales o las cortes constitucionales, nuestra corte constitucional, se sumerge ya decididamente en el ámbito del control judicial de políticas públicas. Como saben ustedes, los litigios estructurales atienden a problemas colectivos, antiguos o no, pero que concluyen en sentencias que impactan en el diseño de las políticas públicas. En el caso CEPIS, por ejemplo, nuestra Corte va a diseñar, va a pergeñar un esquema de aplicación, de regulación en el monto de las tarifas públicas, se está refiriendo a las de gas, pero naturalmente eso se impacta hacia otros servicios públicos esenciales. CEPIS es un caso muy importante, no es frecuente de encontrar en el derecho comparado, y es un caso donde ya nos plantea interrogantes en torno a los bordes, a las fronteras de la capacidad nomogenética de un tribunal constitucional. CEPIS es un caso que 20 o 25 años atrás no se habría imaginado con estas características. Un caso que determina que el Poder Ejecutivo deberá tener en cuenta la capacidad económica del usuario o del consumidor, que no deberá recargarlo de montos a pagar para afrontar servicios públicos esenciales, vitales, que hacen a la, digamos así, la continuidad, la vida decente de las personas, e inclusive también se sumerge, sin haber en ese momento litis en lo que voy a referirme, se sumerge en el contenido de las audiencias públicas a las que da pie
la Constitución, los artículos 41 y 42, detallando reglas de contenido y de desenvolvimiento de esas audiencias, invocando la aplicación de pautas de democracia deliberativa. Vamos a aclarar que democracia deliberativa no quiere decir lo mismo que democracia representativa, y no, por supuesto, pero tampoco quiere decir lo mismo, sino mucho más que democracia representativa y participativa. Es decir, cuidado, la democracia deliberativa es mucho más exigente, sus postulados, es un acercamiento muy directo a las pautas de la democracia directa. Algún autor como Nino dirá, para la democracia deliberativa, la democracia representativa es un mal necesario que debe aplicarse en la menor medida posible y que por el contrario debe ayornarse con instituciones propias de esta democracia deliberativa, donde se supone, siguiendo la teoría de Habermas, que todos los afectados por una norma, todos los afectados, tengan el derecho a participar por sí mismos, y no solo a través de representantes, en la sanción o elaboración de esa norma. Esto también nos exhibe una ampliación muy considerable, que naturalmente provoca reflexiones acerca, como digo, de los bordes o las fronteras del activismo judicial en el diseño de los procesos constitucionales. Pero el tema, más allá del juicio de valor positivo o negativo que nos puedan despertar estos avances de la judicatura en la programación de los procesos constitucionales, evidentemente yendo mucho más de las pautas constitucionales contenidas en el texto constitucional. Es una tarea de despliegue, es una tarea de desenvolvimiento de la Constitución, o inclusive es una tarea de interpretaciones mutativas por adición al texto constitucional. Esto no hemos sido entrenados en general en nuestras facultades para entender la interpretación mutativa, que cuidado, no es un tema fácilmente digerible por todos ni admitido pacíficamente, pero de todas maneras es una realidad que en esa fotografía que estamos haciendo no podemos ignorar. La interpretación mutativa constitucional, en el caso que sea de mutación constitucional, porque hay mutaciones normativas subconstitucionales, pero la interpretación mutativa no altera el texto de la norma constitucional, pero sí cambia el contenido de esa regla constitucional, añadiéndole algo, quitándole algo a ese contenido normativo, o en un operativo mixto, quitándole algo y añadiéndole algo, en lo que se llama interpretación mutativa mixta. En fin, son, como ven ustedes, escenarios cambiantes, pero que hacen directamente a esa ampliación, esa eclosión del derecho procesal constitucional, particularmente en lo que hace a nuestro país. Y no quería terminar este tema o este subtema de la eclosión del derecho constitucional argentino sin advertir o sin detenernos, o sin mencionar que estamos mutando el régimen de control de constitucionalidad propio de nuestro país. Al decir estamos mutando, no quiere decir que estoy condenando o estoy rechazando esa ampliación. Este objeto de la charla es mostrar la realidad, más que enjuiciarla a esa realidad. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esa mutación en el esquema de control de constitucionalidad argentino? El control de constitucionalidad argentino se caracterizaba por ser un control difuso y con sentencias que tenían efectos para el caso concreto. Ya hemos visto que con los procesos colectivos ese efecto para el caso concreto está desbordado. El proceso colectivo generalmente va a reclamar, valga la redundancia, soluciones colectivas. Es decir, sentencias que
transgreden, que pasan los límites del caso concreto y se proyectan en otras situaciones presentes o incluso futuras. En ese esquema argentino de control de constitucionalidad, el control judicial era entrevisto generalmente como un control reparador, como un control que se realizaba sobre normas ya hechas. Es decir, que no existía control de constitucionalidad sobre, por ejemplo, proyectos de ley. Un fallo del Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el caso Rachid, en el año 2018, aporta también la idea que no hay, un fallo por mayoría, cuidado, aporta la idea de que no hay control judicial, por ejemplo, sobre un veto del Poder Ejecutivo a una norma que no ha concluido su trámite legislativo. Es decir, que el veto no sería materia justiciable. Es una postura, digamos así, tradicional dentro de la doctrina del control reparador y no control preventivo de normas. Es decir, si no hay norma, no hay control de constitucionalidad. Esto era el esquema, digamos, clásico que teníamos en la materia. Sin embargo, recientemente, en cuestión de hace un mes y algo, la Corte Suprema, en el caso Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del Senado, ha realizado un control de constitucionalidad que tiene dos características. Es un control oblicuo, ya voy a explicar qué entiendo por oblicuo, y un control preventivo de constitucionalidad. Y diría, más que preventivo, un control hipotético de constitucionalidad. Bueno, ¿por qué califico así esa modalidad ejercitada por la mayoría de nuestra Corte Suprema? Es un control de tipo preventivo porque lo que se le interroga a la Corte Suprema mediante una acción declarativa de constitucionalidad, o si quieren verla de inconstitucionalidad, es inquirirle a la Corte Suprema, consultarla en el sentido si son o no constitucionales sesiones virtuales, en este caso a convocar en la Cámara Alta del Congreso argentino. Fíjense ustedes, estamos hablando de un control de tipo preventivo, porque no hay norma que disponga, o no había norma en ese momento que dispusiera esas sesiones. Y en segundo lugar, tampoco había siquiera un proyecto de norma. Lo que había era una idea, una inquietud en torno a crear un posible régimen de sesiones virtuales. Insisto, ni siquiera había un proyecto concreto, sino una idea de eventualmente programar un sistema de sesiones remotas, virtuales o como se las quiera llamar. Entonces, esto es un control de tipo preventivo y más que preventivo, hipotético. Eso por un lado. ¿Y por qué hablo de control oblicuo de constitucionalidad? Hablo de control oblicuo porque se da la singular paradoja de que la mayoría de la Corte Suprema rechaza la acción planteada, pero no obstante se expide sobre, digamos, algunos rasgos esenciales de lo que vendría a ser una consulta planteada por la presidencia del Senado. Esta forma de decir, la acción no es procedente, pero lo mismo me expido, no habiendo causa concreta, inclusive según algún voto y dictamen del procurador, inclusive no siendo competente la Corte Suprema por vía originaria y exclusiva para tratar el asunto, importa una forma de expedirse por el alto tribunal sin eventualmente tener competencia ni encontrarse en condiciones formales para hacerlo de acuerdo al derecho vigente.
Muchos visualizarán eso como un exceso de competencias y un error o una incorrección jurídica del tribunal, máxime siendo ese tribunal probablemente, a mi entender, incompetente para el caso. Hay quien lo verá así. Hay quien lo visualizará de otra manera, afirmando que si el control de constitucionalidad en Argentina fue imaginado por la Corte Suprema sin existir una regla constitucional que lo habilitara de modo explícito, algo semejante a lo que ocurrió en Estados Unidos con Marbury, si la Corte Suprema había ya asimilado que podía expedirse, aunque un asunto constitucional hubiera concluido como cuestión abstracta, en tanto y en cuanto pudiera repetirse en otras situaciones, todo esto querría decir que, así como la Corte cumplió papeles nomogenéticos en la configuración del control judicial de constitucionalidad argentino, también podría nomogenéticamente cambiar ese sistema o, fundamentalmente, cambio por sumatoria o por adición del control oblicuo y por la vía del control preventivo e hipotético de constitucionalidad. Como ven, el tema es básicamente controvertido. El tema es decididamente polémico. No tengo inconveniente de expedirme sobre el asunto, pero no es el objeto de esta charla pronunciarnos sobre si es correcto que una Corte Suprema incompetente se expida sobre un tema constitucional, que es sometido a la competencia que no tiene. Esto es una parte del problema. Simplemente lo que deseaba exhibirles ante ustedes era la eclosión del derecho procesal constitucional en nuestro país, de lo cual el caso Cristina Fernández de Kirchner viene a ser un botón de muestra muy importante. Es decir, no estamos ante un derecho procesal constitucional estático, sino ante un derecho procesal constitucional en ebullición, para hablar en términos físicos. Estamos en un proceso tensivo y en un proceso de profundas transformaciones en la materia que estamos enfocando. En resumen, el derecho procesal constitucional crece. Su crecimiento algunas veces no está programado por el constituyente, en otras ni siquiera está programado por el legislador ordinario. A menudo está siendo diseñado, pergeñado por la Corte Suprema, o sea, la Corte asume, bien o mal, roles nomogenéticos, se diseñan nuevas figuras procesales constitucionales con horizontes insospechados, muy ricos, algunos de ellos, algunas figuras clásicas del derecho procesal constitucional van mutando también de contenidos, por ejemplo, el habeas corpus, donde lo normal hoy no es el habeas corpus para obtener libertades, sino para atender la situación en los centros de detención de las personas privadas de su libertad, de lo cual hemos tenido también muestras muy polémicas, muy controvertidas, muy discutibles en los últimos días a raíz del hacinamiento en las cárceles y a raíz de la pandemia que nos está agobiando. En fin, creo que con estas pinceladas podemos advertir que estamos en una región bastante conflictiva, bastante ultra dinámica, o como diría Zagrebelsky, muy dúctil, un derecho muy dúctil cuyos extremos de ductilidad naturalmente pueden no conformar a muchos. Bien, esa era una tendencia del derecho procesal constitucional, a la revisión, a la autogeneración de figuras nuevas en la disciplina. La segunda pincelada que les quería comentar era el tema
de la confluencia del derecho procesal constitucional con el derecho procesal transnacional, lo que implica la difícil convivencia y coexistencia del control de constitucionalidad con el control de convencionalidad. Veamos, ¿por qué esa convivencia es difícil? Años atrás no había tantos problemas porque el derecho internacional de los derechos humanos abarcaba solamente un puñado de derechos. Es decir, si una persona media en un país determinado tenía 100 derechos, por decir un número cualquiera, esto es totalmente arbitrario, el derecho procesal, el derecho internacional de derechos humanos se refería a 10 o 15 de esos derechos. Por lo tanto, las zonas de frontera entre ambos órdenes jurídicos era bastante limitada. Los conflictos eran, cuantitativamente hablando, pocos. Pero hoy día nos encontramos ante lo que podríamos llamar la duplicación de los derechos. ¿Qué es esto de la duplicación? Que los derechos descritos por el derecho constitucional son replicados, son repetidos normalmente en el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, que será raro encontrar hoy en día un derecho exclusivamente nacional. Los derechos van a tener una mirada nacional y una mirada internacional o regional en cuanto a su contenido, en cuanto a su extensión, en cuanto a su sentido. Bueno, la convivencia, la confluencia, no es, por cierto, fácil de lograr, porque el derecho internacional de los derechos humanos, no sin razón, generalmente con buenos argumentos, se presenta como un derecho muy exigente, como un derecho muy apremiante, que intenta, insisto, con buenas razones, moldear el derecho nacional, adaptar al derecho nacional a ese derecho internacional de los derechos humanos, modulando inclusive la idea de supremacía constitucional, en el sentido que esa supremacía debe entenderse en el ámbito interno, pero lo que haga el derecho internacional de los derechos humanos, la Constitución no podría tener condición de norma jurídica suprema. La doctrina del control de convencionalidad, en la versión que sigue nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que hemos aceptado integrar y aceptar su jurisdicción contenciosa, entiende que el control de convencionalidad tiene dos niveles, dos manifestaciones, dice. Una es cuando existe cosa juzgada contra un Estado, y ahí ese derecho internacional de los derechos humanos, ese derecho convencional, demanda que el Estado cumplimente leal e íntegramente las sentencias que emita, las resoluciones, las opiniones consultivas que emita el órgano jurisdiccional del sistema regional o internacional de los derechos humanos del que estemos hablando. O sea, cosa juzgada demanda cumplimiento leal e íntegro. Esa es una manifestación. La segunda manifestación, tanto más importante que la primera, es que los jueces del sistema interamericano sigan los lineamientos de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sigan las normas del derecho internacional de los derechos humanos en los asuntos que debe atender o que debe resolver. Dicho de otro modo, por ejemplo, los jueces, pero además de los jueces están todos los demás órganos del Estado, no deben aplicar las normas internas contrarias a ese derecho internacional de los derechos humanos, contrarias a la interpretación dada por la Corte Interamericana, al Pacto de San José, y además deben conformar, deben adaptar ese derecho interno en base al principio del efecto útil de los tratados, deben adaptarlo, deben conformarlo, deben aplicar el derecho interno, deben instrumentarlo, deben reciclarlo de acuerdo a aquellas pautas internacionalistas a las que hemos estado referencia. Las normas del derecho internacional de derechos humanos, la doctrina de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. O sea que tenemos en esta segunda etapa, en esta segunda manifestación del control de convencionalidad, un control de convencionalidad represivo. No apliquen las normas internas que contravengan el derecho internacional de los derechos humanos, y un control de convencionalidad positivo. Remodelen, repiensen, reinterpreten, hagan funcionar, reciclen el derecho interno en consonancia, en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, todo esto es ya complejo en el enunciado y naturalmente trae serios problemas más tarde en la efectivización, en la aplicación concreta, en la vida cotidiana del control de convencionalidad con el control de constitucionalidad. No es de extrañar que aparezcan roces, choques, controversias entre órganos nacionales y órganos internacionales en materia de derechos humanos. Hay que reconocer que la mayoría de los egresados de las facultades de Derecho no han sido educados por la novedad que tiene el control de convencionalidad en esa subordinación del control de constitucionalidad al control de convencionalidad. Sin embargo, nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es nuestra Corte también, afirma que ya hoy día, ante un conflicto jurídico en torno al contenido de un derecho, por ejemplo, pues es totalmente insuficiente una mirada puramente constitucional. Eso lo dice en Boyce contra Barbados hace 15 años aproximadamente. Es decir, un juez argentino que resolviera un tema de derechos personales solamente a la luz de la Constitución argentina, pues estaría operando mal el derecho, puesto que tendría que también completar esa mirada, ese razonamiento jurídico con el derecho convencional de los derechos humanos, y en particular teniendo muy en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Argentina ha sido un país que ha tenido fluctuaciones en torno a ese seguimiento de los tribunales locales respecto de, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comenzamos con un antecedente no muy feliz, Cantos, donde nuestra Corte Suprema, en aquel momento, años atrás, indicó: cuidado, puede haber sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que inclusive puedan no respetar derechos humanos. En el caso Bulacio, ya aproximándose más a una actitud de seguimiento, la Corte dijo: bueno, aunque la Corte Suprema, aunque no nos agrade una sentencia de la Corte Interamericana, aunque entendamos que sea errónea, debemos seguirla por razones de orden jurídico, por razones de seguridad jurídica. Pero posteriormente, hace 3 años, en ocasión del caso Menem, también llamado de otras maneras, Fontevecchia, etc., en este caso la Corte Argentina entendió que no debía ejecutar parcialmente un segmento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, al decir de nuestra Corte Suprema, le obligaba a la Corte Argentina a revocar una sentencia suya, y que esa revocación era incompatible con la condición de Suprema de la Corte, valga la redundancia, Suprema de Justicia Nacional. Sabemos cómo se resolvió el conflicto para el caso concreto. La Corte Interamericana concluyó que de ningún modo le exigía a la Argentina que revocara a la Corte Suprema Argentina una sentencia suya, pero lo que le exigía era que la dejara sin efecto, y que para eso bastaba una anotación marginal en el protocolo de sentencias de la Corte Argentina, donde se dejara constancia que la sentencia dictada en el caso Menem había sido declarada convencionalmente inválida en algún punto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, esto implicó no un tratado de paz, sino más bien un armisticio, porque queda en el tintero todavía la discusión de si los principios de derecho público de la Constitución argentina, artículo 27, priman o no sobre
las reglas provenientes del derecho internacional de los derechos humanos, y esto es un germen de conflicto que en alguna otra oportunidad pueda repetirse. Pero lo cierto es que constatamos entonces una tendencia en el sentido de intentar convivir, coexistir el control de constitucionalidad con el control de convencionalidad. Esa tentativa no es fácil de lograr, requiere muchas veces imaginación, requiere advertir que las soluciones pueden no encontrarse ya hechas, sino que hay que realizarlas, hay que imaginarlas y hay que construirlas. Un caso como Brusa es llamativo, resuelto por la Corte Suprema Argentina, cuando reconoce que hay un conflicto entre el artículo 115 de la Constitución, que declara irrecurribles las sentencias del Tribunal de Enjuiciamiento Federal de Magistrados Federales, frente al artículo 25 del Pacto de San José, que programa una vía recursiva ante un tribunal competente e imparcial. Ahí la Corte Suprema Argentina construyó una respuesta ingeniosa, muy creativa, en el sentido de sostener que había que compatibilizar ambas normas, había que respetar de todos modos el artículo 25 del Pacto de San José, y una vía para alcanzar ese respeto era reducir la regla de la irrevocabilidad o irrecurribilidad a el aspecto político y administrativo, pero abrir la vía judicial, en este caso el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, de la sentencia dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento. Bueno, para concluir, la tercera manifestación que quería mostrarles del derecho procesal constitucional es la consolidación, que plantea varios niveles donde analizar esa consolidación. Uno es el nivel académico, el nivel, digamos así, de la currícula universitaria, y otro es el tema de, digamos así, la consolidación normativa. Con respecto al ámbito académico, el primer curso especializado en Derecho Procesal que se dictó en el país fue en el año 1982. Tuve la suerte de dirigirlo con la colaboración de juristas como Paisao, Recondo y Martínez, y se dictó en la Universidad de Belgrano con el apoyo entusiasta del entonces Procurador General Mario Justo López. Bien, ese fue un dato importante. Desde entonces hasta ahora, el derecho procesal constitucional se ha afirmado, felizmente, tanto en los planes de grado de la carrera de abogacía, algunas veces como materia optativa, otras veces como materia obligatoria, pero también, sobre todo en el plano del posgrado, en tres órdenes de explicitación. Por un lado tenemos diplomados en Derecho Procesal Constitucional, por otro lado carreras de especialización y finalmente una maestría en la materia. Es decir, eso sumado a una abundantísima producción literaria por parte de los autores especializados en la materia, muestra un panorama realmente muy positivo y satisfactorio. No hemos alcanzado, o no ha alcanzado el derecho procesal constitucional una meta todavía tangible en materia de codificación procesal constitucional en el ámbito nacional, aun cuando hay antecedentes muy positivos, como el de la provincia de Tucumán, que dicta el así llamado Código Procesal Constitucional primero en el mundo. Pero el tema de la codificación del derecho procesal constitucional, que parece ser una meta muy atractiva y en algunos casos hasta casi necesaria, presenta unas dificultades de implementación que son realmente graves. Es decir, existe un temor, que ya lo anticipaba Mario Augusto Morelo con la prudencia que lo caracterizaba, el temor del retroceso institucional si
al codificarse una materia, se dieran pasos atrás y no pasos hacia adelante. Es decir, puede haber problemas de ideologización que retaseen, que corten las alas al despliegue del derecho procesal constitucional en nuestro país. También puede haber problemas de impericia legislativa que son comunes a cualquier empresa unificatoria o codificatoria como la que estamos describiendo. También, sí, en materia legislativa hay un grave pecado de omisión por parte del Congreso en no legislar ciertos preceptos como los que ha reclamado la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el año 2009 en Alavi, por ejemplo, en torno a una ley regulatoria de los procesos colectivos. Esto implica realmente una tendencia omisiva muy preocupante que ha obligado a la Corte Suprema, sea por vía de sentencias, sea por vía de acordadas, de actuar como un legislador suplente y precario. Realmente hay que reconocer que no le ha quedado otra alternativa a la Corte ante la proliferación de amparos colectivos, inclusive algunos estructurales, de tomar el toro por las astas y de actuar como legislador, y actuar como legislador suplente y precario. La misma Corte reconoce, al dictar algunas de estas acordadas, que lo hace tratando el Poder Legislativo sancione la norma pertinente. Aquí tenemos un verdadero agujero negro en el horizonte del derecho procesal constitucional que, claro, desalienta la hipótesis de una empresa codificatoria total. Si el Congreso no es capaz de sancionar una ley de procesos colectivos, especificando el artículo 43, segunda parte de la Constitución, parece que menos capaz será de dictar un código procesal constitucional completo que regule, a lo menos, por supuesto, en el ámbito federal o nacional, que regule la multiplicidad de procesos que tenemos ya registrados y que de alguna manera regularice y unifique ese panorama tan variopinto en materias de amparos como los que aquí tenemos. Bueno, creo que con esto hemos dado las bases fundamentales, estás sonando un perrito atrás, las bases fundamentales de lo que podríamos denominar tendencias contemporáneas en el derecho procesal constitucional argentino, enfocado todo esto, desde luego, muy parcialmente, porque el panorama, desde luego, es mucho más amplio que el que hemos descrito. Muchísimas gracias, profesor Sagüés. La verdad que fue extraordinario, para nosotros fue brillante todo esto. Le agradecemos muy profundamente. Le pasamos la palabra al señor Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, que va a hacer las palabras de despedida. Pero si antes me permite, Gabriel, hoy es el día del cumpleaños del profesor Sagüés. De modo que, juntamente con nuestro aplauso por la maravillosa, extraordinaria, y sabe la admiración que siento por usted, la maravillosa exposición que ha hecho, hacemos un fuerte aplauso al profesor Sagüés. Abrimos el micrófono, Martín. Muy amables. ¡Ay, qué maravilla! Felicidades. Gracias. Gracias totales, doctor. Lujo. Muchas gracias, Néstor. Lo escuchamos al doctor Astarloa. Bueno, digamos, no sé si primero darle las gracias o decirle feliz cumpleaños, pero las dos cosas simultáneamente. Así que estoy desde llegué unos minutos tarde a la transmisión, pero creo que pude participar de toda su disertación. Y bueno, realmente, como adelantaba Patricio, poder contar con usted en esta diplomatura que tenemos en la Procuración de Derecho Procesal Constitucional Administrativo es uno de esos lujos que uno cada tanto puede darse en la vida, y realmente, digamos, es así. Además, sabiendo que hoy es su cumpleaños, bueno, doble agradecimiento por la diferencia en haber compartido este rato con nosotros. Ha sido, digamos, por demás ilustrativa y rica su charla. Además, reitero
el hecho de que usted haya sido, además, haya participado en ese primer emprendimiento académico en la Universidad de Belgrano, como decían recién después, nos pone frente a alguien que ha estado en el nacimiento, en todo su desarrollo, y así que lo único que digo, pienso que cuando llegue la instancia oportuna de una codificación, quiero pensar que tendremos la dicha también que su pluma y su intervención, si ese momento llega, eh, digamos, que cuente también con su protagonismo. Así que muchísimas gracias, realmente ha sido un enorme lujo para nosotros y para todos los quienes han, las más de 75 personas que estamos participando en esta conferencia, un lujo poder compartirla y participarla con ustedes. Así que muchísimas gracias. No se escucha, doctor, el micrófono. El micrófono. A ver, no. No se escucha, doctor. ¿Ahora? Ahí sí. No sé, solo. Yo no bueno, ha sido un placer estar con ustedes y pasar el cumpleaños también en un ambiente académico tan amigable. Así que nos veremos en la próxima, entonces. Muchísimas gracias, profesor, muchísimas gracias, les damos un muy fuerte aplauso. La verdad que le agradecemos infinitamente esta discusión, infinitamente. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para el profesor Sagüez. Abrimos los micrófonos otra vez. Gracias. Y feliz cumpleaños. Bien, queridos colegas, nos vemos el próximo día viernes a las 14 horas. Le agradecemos al señor Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, a la profesora doctora Laura Monti, la Procuradora Fiscal ante la Corte que estuvo presente, la profesora Ivanega, directora de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, al fiscal contencioso administrativo doctor Fabián Canda y al secretario de la Sala 4 de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal, doctor Luciano Marchetti. Y le agradecemos a todos ellos, les envío un muy fuerte abrazo. La semana próxima tendremos al profesor Bianchi, también en este. Y bueno, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias nuevamente, Néstor. Muchas gracias. Y gracias a todos. Gracias, Martín. Gracias a la escuela. Muchas gracias. Saludos a todos.